Bien, entonces están viendo ahí en su pantalla, supongo, el título de la clase, o sea, traumatismos encefalocranianos, ¿no? Entonces, están viendo la pantalla, ¿no? ¿Todo bien? Quiero saber. Sí, doctor, sí se observa. Ya, entonces ahí vamos a ver una definición, tenemos que definir qué es lo que es un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Como ya les dije, el traumatismo encefalocraniano muchas veces no se presenta solo en nuestro hospital, que es un hospital de emergencia. Siempre venía acompañado, casi siempre, ¿no? De otras lesiones, porque la etiología así lo decidía, ¿no? Entonces, era un politraumatismo del cual a veces muy pocos eran traumatismos encefalocranianos, ¿no? Algunos venían sin, por otras causas, como traumatismo encefalocraniano puro. Quiero decir que algunos, por ejemplo, se resbalaban en el piso con algo y se golpeaban solamente el cráneo, ¿no? Pero en la actualidad, responde más a un politraumatismo. De este gran capítulo de politraumatismos, ya están los traumatismos vertebromedulares y que es el traumatismo encefalocraniano, ¿no? Entonces habría que definirlo para estar más ajustados a lo que quiere decir TEC, ¿no? El TEC en sus siglas, que siempre se le conoce, ¿no? Traumatismo encefalocraniano. Acá dice que, como sus siglas indican, es un trauma cráneoencefálico causado por agentes mecánicos que descargan energía cinética en el cráneo, y esta se transmite a los elementos nobles como el cerebro, nervios, vasos sanguíneos, etcétera, produciéndose una ruptura de la homeostasis neurológica que incapacita al paciente momentáneamente o definitivamente también, ¿no? Pudiendo causar la muerte instantánea o poco tiempo después. Esto nos está diciendo que el traumatismo cefalocraniano es un evento en donde la energía es transmitida, una energía súbita es transmitida al cráneo, ¿no? Así en forma inesperada y aguda, ¿no? Uno puede estar tranquilo en un restaurante y de repente le cae un balazo en la cabeza que ustedes no se esperaban, ¿no? La energía de la bala, que está estática en el arma, o sea, en el revólver o la pistola, está ya en reposo, sale disparada o hacia su blanco con gran velocidad, ¿no? Se convierte en una energía cinética, ¿no? Entonces, esa energía cinética es la que golpea el cráneo, ¿no? Hay una energía que ha aumentado de cero a mucha más potencia y que se descarga en el cráneo, produciendo lesiones desde el exterior al interior, ¿no? Que el cráneo está compuesto por cuero cabelludo y la subgalea, todo eso es golpeado y generalmente la energía alcanza para fracturar los huesos del cráneo y muchas veces entrar en el parénquima, en el espacio intracraneal, e inclusive salir por el otro lado, ¿no? Es decir, con un agujero de entrada y un agujero de salida. Cuando son por otras causas como un batazo, una caída, es otro mecanismo, pero siempre la energía esté transmitiéndose de fuera hacia adentro, ¿no? ¿Qué hay en el cráneo? Pues hasta todos los componentes, el componente principal más importante es el cerebro, por eso es que la palabra TEC siempre debe enfocarse a las lesiones encefálicas, más que craneales y más que otras lesiones. Las lesiones de los vasos sanguíneos también son importantes porque generan patología inmediatamente posterior que va a incidir sobre el mecanismo del buen funcionamiento, o sea, de la homeostasis del sistema nervioso. Por ejemplo, un hematoma que se forma le roba espacio y al robarle espacio le está robando
oxígeno y glucosa, y por lo tanto se puede producir una isquemia posterior a un trauma, ¿no? Sin que sea un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta definición, ¿no? Muchos pacientes pueden morir, no salen, como lo vamos a ver en un slide posterior, sufren el test, caen al piso y no se levantan nunca más. Entonces ya sabemos lo que es. Todo trauma implica siempre una descarga energética, ¿no? De energía, que es la que produce el daño, ¿no? Si la energía es débil, por supuesto, no produce tanto daño. Por ejemplo, un puñetazo en la cabeza, ¿no? O un pequeño golpe en la cabeza que no tiene gran potencia, no tiene gran energía, mejor dicho. La energía no es grande y no produce lesiones, ¿no? Al menos visibles, ¿no? Se ha visto ya en cierto tipo de té que sí se producen lesiones a nivel bioquímico, ¿no? Pero que no son visibles para el observador. Acá vamos a ver algo de estadística. Y se dice que a nivel mundial el traumatismo encefalocraniano es la causa principal de un amplio número de años de vida perdidas, ¿no? Años de vida perdida, porque generalmente son hospitalizados, aunque en menor porcentaje, son traumatismos que no necesitan hospitalización, pero si se hospitalizan producen un tiempo perdido en su vida normal, ¿no? En los países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque ahora se ha igualado prácticamente. ¿Qué país en el mundo o qué ciudad en el mundo no tiene eh, vehículos automotores que puedan chocar y producir un traumatismo encefalocraniano o cráneoencefálico, ¿no? En personas jóvenes principalmente, ¿no? Particularmente. Las caídas también pueden ser causa del traumatismo encefalocraniano en personas mayores de 65 años. Como ustedes comprenderán que una persona ya de edad, de la tercera edad, ya una persona de 65 años está ahí, en condiciones de ya no tiene la agilidad ni el reflejo que podría tener un joven cuando se resbala, por ejemplo, se tropieza y cae y se levanta inmediatamente, ¿no? Porque se defiende bien con los brazos, las piernas, ¿no? El anciano generalmente es un poco ya más lerdo en este sentido de los reflejos. ¿Y qué es lo que pasa? Que su defensa está venida a menos y cae y se golpea el cráneo, ¿no? Se golpea el cráneo. Y es un cráneo más frágil que los vasos sanguíneos también tan arterioescleróticos, quiero decir que están llenos de calcio y por lo tanto son frágiles y se producen hemorragias con facilidad, ¿no? Dice que aproximadamente requieren hospitalización cada año y cada 270,000 pacientes en este estudio, ¿no? Y cada año se registran 52,000 muertes y 80,000 personas con discapacidad. Eso sí, se producen los hospitalizados, sobre todo, ya sean los TEC moderados para arriba, se produce siempre una secuela, ¿no? Una discapacidad posterior que, que, este, que lo vamos a ver en los slides posteriores en algunos casos que hemos visto, ¿no? La incidencia anual, dada que se aumenta con rapidez, sobre todo en los países en desarrollo, o sea, los del tercer mundo como nosotros, que nunca hemos podido salir de este capítulo. Ahí estamos en países de desarrollo y ahora en involución, me parece, porque todo se ha retraído, ¿no? Antes
teníamos más, íbamos para al parecer saliendo, pero saliendo poco a poco, pero ahora con la política que nos ha desgraciado, bueno, estamos involucionando, ¿no? Espero que mejore, o los políticos tomen en cuenta todas estas cosas que la gente le reclama, ¿no? Que debemos tratar de salir, pues tenemos todos los recursos para salir, pero en Latinoamérica alguien no deja que se desarrolle la tecnología, el conocimiento, ¿no? En Canadá se dice que hay de 200 a 300 por 100.000 habitantes, es la forma de medir estadísticamente, ¿no? De todos los que presentan hospitalización. Bien. Dice que aquí en esta diapositiva nos está diciendo la estadística que aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, es verdad, se estima que alrededor de 200 personas sufren de traumatismo encefalocraniano por cada 300.000, ¿no? Esa es la promedio de habitantes o la prevalencia, ¿no? También se habla de la incidencia y su relación en el sexo de 3 a 2, ¿no? Antiguamente esta relación era más amplia porque las mujeres no tomaban en cuenta los trabajos peligrosos que hacía el hombre, ¿no? Pero ahora ya se están igualando. Por ejemplo, hay pilotos de aviación que es conducida totalmente por mujeres, hay mujeres que manejan maquinaria en las minas, yo lo he visto, con maquinaria pesada, ¿no? Como grúas, tractores, caterpillar, etcétera, ¿no? Entonces ya el riesgo se va igualando, ¿no? Bien. Y nos están diciendo que ya hay asociación con otros traumatismos, y lo he hecho porque pertenecen a un politraumatismo, ¿no? Y entonces hay que diferenciar lo que es un politraumatismo de un traumatismo encefalocraneal o de un TBM, ¿no? En el hospital, por ejemplo, cuando venía un paciente grave a trauma shock, lo traían los bomberos, había siempre un clínico que comandaba el trauma shock. El clínico es el que cuando llegaba un tipo de paciente no sabía, pero cuando ya venía con collarines y los bomberos decían que es un accidente, entonces rápidamente lo monitorizaban, le ponían su electrocardiograma, llamaban al anestesiólogo, el anestesiólogo debía venir porque sonaba un timbre en donde todas las especialidades comprometidas en un trauma tenían que bajar al sitio de trauma, entre ellos nosotros los neurocirujanos, ¿no? Pero los primeros que debían estar ahí son los anestesistas para poder intubar, aspirar al paciente porque a veces está en coma. Después lo monitorizaban, le ponían su electrocardiograma, veía cómo está el latido cardíaco, porque podría ser paro y tenían que sacar del paro al paciente. Y los traumatólogos examinaban en las piernas, si tenía una fractura lo entabliaban ahí nomás, no le ponían ningún yeso, pero ya quedaba para hospitalización. Los cirujanos lo examinaban a ver si tenía choque hipovolémico, para ver si sangraba en cavidad, porque en cavidad se sangra cuando hay rupturas, por ejemplo, del páncreas o el hígado, en donde hay una hemorragia severa, ¿no? Entonces comienza a bajar rápidamente la hemoglobina, ¿no? Y el paciente se pone pálido y ya no habla, ¿no? Entonces los cirujanos exploraban el abdomen mediante una sonda y
para decirnos si realmente hay sangre en cavidad, ¿no? Que lo podría llevar al éxito letalis pronto, ¿no? En cambio nosotros sí había sangrado, habíamos visto sangrados y el cuero cabelludo retirado como una gorra hacia atrás en donde solamente se podía ver un coágulo, debajo del coágulo no había nada, simplemente el hueso, ¿no? Donde se podían ver las fracturas, ya sean con minutas o lineales. Entonces, y muchas veces ha habido pequeñas discusiones con los cirujanos diciendo de que, bueno, ellos no encuentran mayor cosa y el neurocirujano que se ocupe, puesto que tiene una hemorragia y evidente como un coágulo gigante en el cráneo, ¿no? Y nosotros decíamos que no, que ellos son los principales, ¿no? Porque nosotros nunca bajaba la presión arterial menos de 9. La presión 8 podría llegar a la presión arterial media, ¿no? Entonces nunca llegaban a una hipovolemia, ¿no? En cirugía sí, porque el sangrado pues se acumula gran cantidad de sangre, el hígado sangra, el páncreas sangre y otros vasos sanguíneos podrían sangrar también. En donde hemos visto también sangrados en un politraumatismo y le hemos pasado la voz a los médicos de traumatología para que venga a ver un paciente con la pierna a nivel del fémur como una bola, ¿no? Porque ahí se podría acumular hasta 2 litros y medio de sangre y a veces no nos hacían caso. Después, ya de un tiempo, cuando el paciente manifestaba palidez, venían, ¿no? Y ahí también es otro sitio que se acumula la sangre, ¿no? Entonces nosotros teníamos un tiempito, ¿no? Si llegábamos después del dermatólogo porque éramos 1 o 2 personas para todo el hospital. Entonces, nosotros, teníamos un tiempito para llegar a hacer una pequeña historia clínica de ese trauma shock, donde se pone lo más evidente y le pedíamos sus exámenes que antes eran puramente radiológicos, de radiología simple, pero últimamente ya cuando nos hemos solicitado junto con otras especialidades nuestra tomografía, ¿no? En el hospital teníamos tomografía, no teníamos resonancia, teníamos un tomógrafo eh, que se consiguió, ¿no? Multicorte, helicoidal, porque el tomógrafo avanza en forma helicoidal, ¿no es cierto? Y se demora menos tiempo y por lo tanto no hay mucho movimiento y las imágenes son exactas y justo para un TEC necesitamos saber si hay sangre, en qué cantidad, para ver si inmediatamente ese paciente que puede llegar a trauma shock, pasa a sala de operaciones inmediatamente, ¿no? Eso nos da una idea, la tomografía dura 10 minutos, pasa a los monitores entre ellos de diferentes lugares, entre ellos trauma shock, y de ahí lo vemos, se veía la imagen, nosotros manipulábamos para ver la imagen con el nombre del paciente y tomábamos una decisión, ¿no? Una decisión quirúrgica o no quirúrgica, o se va a cuidados intermedios o a cuidados intensivos, ¿no? Esa es la importancia de examinar y hacer rápidamente, y a la vez los clínicos ya le habían pedido sus exámenes de laboratorio, ¿no? Para poder entrar con mayor garantía, pero esto no significaba de que nos iban a parar la cirugía cuando decíamos nosotros que pase a sala. Este paciente tenía que pasar sí o sí, ¿no? Y también acá hay una anécdota con un anestesiólogo que vino en neoplásicas. En neoplásicas, pues que la mayoría de tumores que operan ellos son programados, ¿no? Entra con todo su programación, estudiaditos entran, pero acá el tiempo no nos da. Puede morir un paciente porque pueden clavarse por un hematoma, ¿no? Y le dijimos al anestesista que iba a pasar, pero me dice, ya hay un paciente en traumatología y ese paciente queda. Entonces, yo fui a hablar, no, me dijo, ya está el paciente, la anestesióloga, ¿no? Bueno, ella había trabajado en otro sitio, el doctor le digo, este paciente podría morirse. Si usted no me da sala, yo anoto en la historia clínica de que usted no me va a dar sala y yo me lavo las manos y la responsable va a ser usted porque usted no me está dando sala, pues. Esto es una emergencia. Y se quedó muda, ¿no? Entonces me dijo, ya, 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 entonces saquen a ese paciente y tuvimos que pasar nosotros, ¿no? Porque era una emergencia realmente, ¿no?
Estos son cosas que han pasado en el trabajo cuando yo estaba trabajando todavía. La etiología, como igual que en los TBMs, son los accidentes de tráfico los que representan la mayor frecuencia, ¿no? Y dentro de estos accidentes lo han separado los accidentes de moto también. Ustedes ven cómo las motos zumban, sobre todo los que manejamos acá en Lima. En Lima es un caos el tráfico, ¿no? Acá los microbuseros, todos te cierran el paso, no se puede mantener esos 6 metros que dice el reglamento, ¿no? Y las motos se te vienen, ¡prum! De repente estás acelerando levemente y ya una moto la tienes adelante. Y si la chocas, viene el lío y te hacen perder tiempo, así es que se tiene que manejar a la defensiva, ¿no? Los atropellos también pertenecen a los accidentes de tráfico, ¿no? Acá le han separado un 19%. Los de eventos deportivos también, sobre todo el fútbol, los cabezazos que hay, bueno, en fin, también tienen un porcentaje, aunque menor, ¿no? Las agresiones un 2%, pero esto, como ya les digo, ha cambiado por la violencia que más o menos está en un 10% a más ahora, ¿no? Y todas son por arma de fuego, como vamos a tener una diapositiva en donde se puede ver que las lesiones que hace este tipo de instrumento. Acá hemos graficado lo que es un accidente de tráfico, ¿no? Mire el arbolito, cómo ha detenido. Este debe ser un país que no desarrollado, ¿no? Porque está bien con su berma central, llena de gras y un arbolito ahí. Ese arbolito lo detiene, pero miren cómo los automóviles modernos no están hechos como los más antiguos, de esos de los años 70, 60, ¿no? En donde ahí la importancia era tener un carro fuerte para que te defienda, ¿no? Para que te defienda, con bastante metal. Acá el metal en la trompa está hecho como para arrugarse, como están viendo ahí, ¿no? ¿Y por qué lo hacen así? Irse a arrugar el capot como un papel. Están diseñados porque entre la ingeniería y la medicina hay una concordancia, ¿no? Porque los ingenieros tienen que desarrollar vehículos de acuerdo a las lesiones que ellos están viendo y le piden a los médicos qué tipo de lesiones, por qué son estas lesiones, ¿no? Por impacto todas, ¿no? Antiguamente no había nadie casi usaba el cinturón de seguridad. Después apareció la bolsa de, la bolsa de aire que te protege mucho más, ¿no? Por ejemplo, este carrito debe tener su bolsa que ha protegido al piloto y sus ocupantes, ¿no? Eh, También en las carreras de carros hay un collarín especial que se ponen los pilotos, no recuerdo el nombre ahorita, pero es un collarín que es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Protege la columna cervical. Una ruptura de la columna cervical con sección es prácticamente la muerte, ¿no? Por eso se ve que el carro en la carrera sale disparado por el aire, se da un montón de vueltas de campana, salen las ruedas, se destroza, ve cómo se destroza, y las ambulancias van a recoger y de repente ven que el piloto se está parando, ¿no? Y cosa que no se veía antiguamente, creo que es Hackman, algo así bueno, no recuerdo el collarín especial, sale con su collarín, pero sale, inclusive sale caminando, ¿no? Un poco borracho, pero sale, ¿no? Y no hay lesiones, no hay secuelas graves, no pueden tener secuelas leves, pero no, ha salvado la vida del piloto, ¿no? Este collarín.
está bien amarrado, por supuesto, dentro, ¿no? Pero todos estos adelantos se han producido por el diálogo que existe entre medicina e ingeniería, ¿no? Bueno, después de esto, nosotros vamos a clasificar los traumatismos encefalocraneanos para ver a lo largo de la historia cómo han sido clasificados. Hay varias clasificaciones, dentro de ellos una clasificación del siglo pasado, es la clasificación clínica que clasificaba en tres, ¿no? Una conmoción, una concusión y una contusión. Aún algunos autores no tenían en cuenta la concusión, se pasaban de frente de la conmoción a la contusión, ¿no? ¿Qué significa? La conmoción es un evento leve, ¿no? Con poca sintomatología, pero que sí tiene sintomatología. El paciente de todas maneras, pero está orientado, tiene dolor de cabeza en la zona del impacto, mm, de hablar lento y nada más, ¿no? Es un TEC que no es, que es leve, ¿no? Por abajo está esa clasificación. En la concusión ya, si uno habla el cráneo de un conmocionado y llega hasta el cerebro, ve que las meninges están intactas y si llegara a abrir la meninge, se vería el cerebro in situ y no vería mayor cosa, ¿no? Pero como ya hemos dicho, se mueven sustancias químicas ya en la zona del impacto, ¿no? Que no es visible, por supuesto, ¿no? Pero el cerebro, desde el punto de vista de espectroscópico, se ve en condiciones normales, ¿no? En cambio, en la concusión ya sí se puede ver hemorragias petecales. Seguramente han hecho experimentos con algún pobre animal, ¿no? Pero eso es lo que se ve. Y en la contusión ya no necesita nadie de utilizar un animal para ver. En los pacientes se ven primero heridas y debajo de las heridas sale detritus cerebral, se ve la meninge rota, los huesos estallados, etcétera. Ya eso es una contusión cerebral porque no solamente ha afectado el cuero cabelludo, las meninges, sino el cráneo y el parénquima cerebral, ¿no? Entonces es una clasificación clínica muy vigente ahora porque todo el mundo sabe que si ustedes le dicen su paciente está conmocionado, mucha gente que es leída, oculta, que está en la universidad o ha terminado su secundaria, sabe lo que es una conmoción, ¿no? Sabe lo que es una contusión, habría que concusión, pero si no hay que explicarle, y lo mismo la contusión, ¿no? Y nos va a entender. En la otra clasificación por tipo de lesión puede ser un TEC como igual que en el TBM, abierto, cerrado. Todos la mayoría son abiertos porque el cráneo está expuesto, pues, ¿no? La mayoría está abierto. Y la otra clasificación que se compara con la clasificación clínica es la de TEC leve, moderado, grave. Esta clasificación también lo tienen, ¿no? Lo tiene la gente, hasta la gente más, que no es muy culta, que digamos, le dicen, usted tiene un TEC leve, ya saben la palabra leve, ¿no? Lo que significa la palabra leve, o moderado o grave, ¿no? Dicen grave, se preocupan, ¿no? Claro, ¿quién no se preocupa cuando le dicen que su paciente está grave, ¿no? Y después, miren cómo estas clasificaciones concuerdan con la clasificación de Glasgow, la escala más moderna que existe, y que fue desarrollada ¿en dónde? En la ciudad de Glasgow. ¿Y dónde está la ciudad de Glasgow? Inglaterra, ¿no? Por eso es que
los anglosajones nos han llevado ventaja, ¿no? Porque investigan todo y no les ponen ni un pero, más bien los ayudan para que investiguen más, ¿no? Ellos dijeron, ¿por qué tenemos una clasificación? Todas esas clasificaciones anteriores que yo les he dicho toman como parámetro la pérdida de la conciencia y nada más, ¿no? Acá se preguntaron y dijeron, ¿por qué un solo parámetro? Y dijeron, ¿por qué no un parámetro visual, un parámetro eh, del habla y un parámetro motor para ver cómo mueve sus miembros, ¿no? Y sacaron un puntaje de 3 a 15, ¿no? Donde 3 es un paciente que está hundido en un coma profundo, pues, ¿no? Y el 15 está despierto como todos nosotros escuchando la clase o dictándoles la clase, ¿no? Estamos ahí, 15 normales, ¿no? Y se hizo esa clasificación con el TEC leve moderado y ahí está el puntaje, ¿no? Ahí está el puntaje desde cuando un puntaje en Glasgow significa leve, en Glasgow en moderado significa tal puntaje de 9 a 12 y por debajo de 8 en 3, ¿no? Por eso a muchos neurocirujanos toman en cuenta este puntaje de grave y muchos neurocirujanos en muchos centros del primer mundo dicen, ya no quieren operar un TEC menos de 8 porque dice que es pérdida de tiempo, ¿no? Pero nosotros siempre hemos operado por si acaso, decíamos, ¿no? Y ese por si acaso en muchos casos sí ha resultado, ¿no? Ha resultado. Paciente sí ha recuperado parcialmente, pero sí ha recuperado y muchos con pocas secuelas, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación de Glasgow es la que se pone en la historia clínica, pero también puede poner las otras clasificaciones. La fisiopatogenia, aquí vamos a pasar un poco rápido, en donde está toda la bioquímica, la cascada inflamatoria que se produce del trauma, inmediatamente después, ¿no? Esta cascada inflamatoria que se produce, por así decirlo, un tipo de lesiones que son un poco raras, como por ejemplo el daño axonal difuso. El daño axonal difuso, ¿qué significa? Significa de lesiones de los axones, ¿no? Ustedes saben que de la corteza parten neuronas hasta abajo, hasta conectarse con la médula, y estas llevan información o reciben información. Llevan información, por ejemplo, para poder hablar, poder mover un brazo, y la que viene inversa es para llevar sensibilidad epicrítica de la periferia hacia el procesador central, la computadora central, que es el cerebro, ¿no? Y darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, sentimos un calor que no es normal y de repente a los minutos ya tenemos más calor y de repente sabemos que algo se está quemando, agudizamos nuestros sentidos, si estamos oliendo a humo, entonces sabemos que es un incendio, ¿no? Para poder eh, producir un signo de alerta y poder salir disparados de un incendio, ¿no? Eso es lo que llevan esta comunicación de los axones que bajan y cuando se cortan estos axones es como si ustedes a una computadora con cualquiera tienen su CPU ahí. El CPU, esa caja que es realmente el procesador, el ordenador, y que se conecta con el monitor, ¿no? El monitor es la expresión de todo lo que hace el CPU, ¿no es cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, estamos hablando, utilizamos nuestra boca, nuestros gestos, y significa que es el monitor, por así decirlo, ¿no? Si agarramos y todo ese cable que va al monitor lo cortamos, ya no se ve nada en pantalla negra, ¿no? Entonces se produce una lesión, ¿no? Esto es lo que es, en otras palabras, el daño axonal difuso, en donde el paciente pierde comunicación desde la central y parece un mueble, ¿no? Que está ahí, que no responde, que no se alimenta, que no, inclusive no siente dolor, está ahí, que si nadie lo asiste, el paciente va a morir de inanición a los 2, 3 días, de SEA, lo dice, ¿por qué? Porque no responde, ¿no?
sea cortado, ¿no? Claro que a veces las lesiones axonales difusas no son completas, sino parciales, y tiene alguna defensa, ¿no? Acá, por ejemplo, miren cómo la columna se afecta también acá. Los ligamentos dictados de la columna cervical sufren, también pueden fracturarse. Y si es un adulto, ¿quién sufre más? Los vasos sanguíneos que irrigan el tronco cerebral, ¿no? Arriba, y la médula también abajo, cervical. Y si irrigan el tronco cerebral, pueden romper arterias vitales que irrigan el tronco y también puede parecerse a un cuadro de lesión axonal difusa. Acá, por ejemplo, se ha producido una lesión frontal por el golpe y contragolpe, ¿no? Golpe y contragolpe, y donde se puede acumular pequeñas, medianas cantidades de sangre que está ahí, ¿no? Que muchas veces es quirúrgica, ¿no? Algunas no, pero porque el espacio virtual, hay un espacio virtual y se convierte en un espacio anatómico, ¿no? Aparte de va a tener un síndrome de que ya hemos visto, un síndrome de latigazo, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás los músculos también se estiran, las aponeurosis de la nuca se tiran, inclusive hay heriditas pequeñas que sangran y le va a doler al paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, un golpe frontal estalla el parénquima cerebral como si estallara una papaya cuando cae o un tomate maduro cuando cae al piso, ¿no? Y después ya viene la famosa cascada inflamatoria, aquí igual, ¿no? Golpe para adelante, contragolpe atrás y lesiones. Los tipos de daño que se producen según esta clasificación, hay lesiones primarias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el momento del impacto, ¿no? En el momento agudo. Laceración de cráneo, pues, claro, pues. Laceración del tejido cerebral, claro, también. Fracturas de cráneo, lesiones axonales, también ahí se producen, se rompen los axones. Y lesión vascular que también se rompe, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Eso es en el momento del impacto, ¿no? O muy poco tiempo después, segundos, ¿no? Después. Y las lesiones secundarias ya que vienen con la evolución del trauma, si el paciente queda viable todavía, hay edema cerebral, isquemia por vasoespasmo que puede presentarse al séptimo día hasta el 15 días, al 15º día, síndromes de hipertensión endocraniana, este es importante este término, se pueden producir hidrocéfalos, se pueden producir infecciones. ¿Por qué? Porque es un accidente de tránsito, generalmente a veces se han sacado pacientes debajo del carro, ¿no? A los atropellados, sobre todo en una pista, en donde han sido arrastrados levemente en la frenada y se han hecho heridas y fracturas en el cráneo y la arena se ha metido adentro. Estos pacientes han necesitado una atención del daño bastante extensa, lavar para sacar todo lo que no es de la caja intracraneana y dejarle después una sonda para que pueda seguir saliendo, ¿no? Trapos, por ejemplo, los balazos también si estaba con sombrero, parte del sombrero se iba a parar al interior del, del cerebro, ¿no? O de un jockey, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, esto es importante, ustedes cuando llegan a su internado van a pedirle lo primero que se produce y nos ayuda también, al igual que en un TBM, son las fracturas de cráneo, ¿no? Las fracturas simples, los rayos X simples nos ayudan, ¿no? No necesitamos todavía. Lo primero más fácil pedir una y sobre todo que en nuestro país no hay pues tomógrafos como en otros países, ¿no? En Estados Unidos los centros de salud tienen tomógrafo, acá pues en la vida, ¿no? Tiene que ser un hospital de nivel para que tenga su tomógrafo. Entonces, si ustedes van a hacer su serum, en el serum pues lo van a mandar a una posta médica, un centro de salud por fuera de las capitales de departamento, ¿no? O regiones como le llaman ahora.
Y ahí pues no hay más que a veces rayos X con la justa, ¿no? Y aquí van a tener que ver, los rayos X nos van a ayudar. Aquí están viendo cómo la flecha nos señala una fractura lineal, ¿no? Lineal. ¿Las fracturas tienen importancia en un traumatismo? Como fractura en sí, no. Pero si esta fractura ha ocasionado daño en las partes blandas que son en los componentes del cerebro, por ejemplo, han roto la arteria meningia media, como en este caso podría ser. La meningia media es una arteria que entra por uno de los redondos de la base, agujeros redondos, y irriga todo lo que es la meninge, ¿no? La meninge. Entonces, una ruptura de esta arteria, que es un vasito que chisguetea cuando se corta, va acumulando sangre, ¿no? Acumulando sangre poquito a poquito, poquito a poquito, hasta transformarse en un gran hematoma que lo lleva al paciente a cierto tipo de sintomatología y lo pone ya en un estado primero a moderado y después a grave, ¿no? Que tiene que ser quirúrgico, ¿no? Entonces sí, ahí sí tiene importancia, pero en sí la fractura, si no ha lesionado ninguna parte importante del cerebro, no tiene mayor importancia, ¿no? Y eso es lo que el vulgo cree, ¿no? O sea, me refiero a la gente que no son médicos, no están logados, no están ligados a un hospital, ¿no? Le dicen, no tiene ninguna, su paciente no tiene ninguna fractura. Y agradecen, dicen gracias a Dios, se toman las manos, que mi paciente no, pero no han terminado la frase, ¿no? Pero sí, tiene algo peor, que es una lesión axonal difusa, ¿no? Que lo va a incapacitar y lo va a matar después. Entonces, no siempre la fractura representa lo que, pero siempre hay que tenerlo cuidado. Por eso estos pacientes con fractura ustedes no le pueden dar de alta, porque por más que el paciente haya evolucionado del 14 en el Glasgow al 15 y diga quiero irme a mi casa porque tengo que dar de comer a mis hijitos, tengo que ver mis pollitos, o tengo que ver mi casa, o va a llegar una persona, va a llegar un vendedor, qué sé yo, y así que quiero irme. Y insisten e insisten e insisten, y por último ya tratan de escaparse y muchos se escapan porque no tienen vigilancia, ¿no? Entonces lo que hay que hacer en estos casos para ustedes es que llamen a la policía y le digan al paciente que dice, nosotros no le damos de alta. Y el policía nota en su parte, ¿no? Si algo se escapa y sucede y se muere en la calle por esta lesión, bueno, es problema ya del hospital, no suyos, ¿no? Nosotros hemos puesto ahí que no debe salir y se escapó, pues. Falta de personal, falta de qué, que no pudo cuidar y no se le puede amarrar a un paciente también que está lúcido en el lago 14 o 15, ¿no? Y estos son los hematomas intracraneales que se producen en un traumatismo encefalocraniano. Y lo anterior que estaba diciendo, la ruptura de la meningia media produce este tipo de hematomas que se llaman hematomas epidurales porque sí ha roto la dura madre, ¿no? Pero la madre está intacta, lo que se ha roto es el vasito, la meningia media, ¿no? Y se ha acumulado gran cantidad de sangre, como ustedes están viendo ahí, no sé si ven mi ratón que está moviéndose con, no sé, pero ahí vemos que tiene una morfología de una lente biconvexa, o sea, como una lupa, ¿no? Tiene esa morfología, ¿no? Este es un hematoma de origen arterial, por eso da sintomatología rápida, porque la sangre se acumula más rápida, ¿no? Acá me voy a parar un rato con este hematoma para decirles que nosotros recibimos un paciente con este tipo de lesiones, ¿no? De este tipo de hematoma epidural por encima de la dura madre. Este es un paciente de unos 45 a 50 años, motociclista que iba por la vía expresa, en donde van los autos y todo. Había poco tráfico, antes había poco tráfico, ahora hay mucho más tráfico, por supuesto, por la vía expresa. Y a la altura del puente Ricardo Palma, cerca al Casimiro Ulloa,
no se sabe por qué la moto antes las motos no se movían como ahora, ¿no? Que llevan moto para llevar un pollo a la brasa, moto no sé para qué, pero antes había pocas motos, ¿no? Esas motos derrapó y el paciente salió así dando vueltas por el piso, se le salió el casco, que ya se usaba casco en esa época, y quedó atendido, ¿no? Y la gente no tomaba el carro como ahora, sino tocaba en la pista media, justo donde pasaban los buses, ¿no? Vio entonces este accidente, se arremolinaron, no había mucho tráfico, como les digo, y los buses que llegaban, los Enatro, había unos buses articulados con los Enatro que salían de ahí de la Plaza Grau y llevaban gente al sur, ¿no? A Chorrillo y hasta Comas, creo que se iban esos Enatros, ¿no? Y bueno, no iban a mucha velocidad y pararon, no se detuvo el tránsito, llamaron por teléfono a, a la policía, a los bomberos, y llegó la policía, lo resguardó al paciente, vio que estaba hablando el paciente, un poco quejumbroso, le preguntaban su nombre, daba sus datos, pero se agarraba la mano que estaba deforme, la muñeca sobre todo deforme, y el hombre que también estaba deforme, ¿no? Del lado derecho. Entonces, llegó la ambulancia, la nuestra, que era la más cercana, y lo subieron al paciente con cuidado, le dijo si pudiera caminar. Sí, se paró el paciente, caminó, según un relato de los técnicos que habían asistido ahí, y lo trajeron al Casimiro, ¿no? El Casimiro, bueno, le dijeron sentar en una banca, en su silla de ruedas estuvo sentado ahí, frente a la entrada, ¿no? Ahí donde estaba la caja, donde todo el mundo pagaba sus tickets para poder ser atendidos. Entonces, ya le tocó a él que pague, pues entonces, bueno, pero acá viene lo anecdótico. ¿Quién hacía el triaje? Ustedes saben lo que es el triaje, ¿no? Debe ser un personal médico que dice a dónde va a ir ese paciente después de examinarlo así estocópicamente, ¿no? Y preguntarle también. Bueno, este paciente debió haber sido mandado a neurocirugía, ¿no? Y le pregunta el cajero, ¿y usted qué tiene? ¿No me ve que está hinchado mi mano? Le digo, estaba amargo también. Mi mano, mi hombro me duele, pues estaba amargo, ¿no? Porque había esperado un regularcito tiempo, ¿no? Entonces el cajero dijo, ah, ya, él es el que dirigía. A ver, técnica, llévelo a traumatología. Y se lo llevó a traumatología, ¿no? En la silla de ruedas. La técnica le dijo, bueno, baje de la silla de ruedas acá, en la banquita va a estar porque hay 5 o 6 pacientes esperando su cita como si fuera hospital general, ¿no? Él obedeció, pues no sabía nada de estas cosas, obedeció. Pasó uno, pasó otro, pasó y el tiempo se hacía largo, ¿no? Una hora, 2 horas, 2 horas y media, y ya le tocó a él, pues, ¿no? Y el traumatólogo iba poniendo sus yesos adentro normal, ¿no? Normal, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con este paciente? Estaba haciendo un cuadro del Petit, ¿no? Pero nadie se da cuenta, pues, ¿no? Pero ya le tocaba pasar a él, ya sentía un poco de náuseas y sentía una cefalea general, medio raro se sentía, ¿no? Pero no le dijo la técnica. Entonces llegó, la técnica lo llevó, le ayudó a sentarse en la camilla y el traumatólogo le dijo ya que espere ahí porque tenía lesiones traumatológicas en la muñeca y en el hombro, ¿no? Y, y bueno, échale un ratito ahí porque el traumatólogo continúa con otro paciente enyesando, ¿no? Entonces la técnica le dijo, échate, terminó de echarse el paciente y un vómito explosivo, así explosivo, convulsiones tónico-clónicas generalizadas y el paciente quedó en sopor. Fíjense. Y claro que ahí se asustó el médico, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente? No, que ha sido un accidente. ¿Se ha golpeado la cabeza? Sí. ¿Y por qué lo mandan acá, que por acá? Llévenlo a neurocirugía. Nos los trajeron y estaba pues con una dilatación pupilar mayor en el lado derecho, ¿no? Y ¿qué significaba? Que había un robo de volumen ahí. Se le hizo, no había tomógrafo, su radiografía y había
una fractura que cruzaba desde adelante del frontal hasta el occipital, pasando por el lado temporal. Entonces aquí dijimos desde el punto de vista clínico nomás, este tiene un hematoma epidural, se ha roto la meninge. Y efectivamente asala, y había un gran coágulo porque estaba aplastando el cerebro. Ya lo iba a enclavar, quiere decir que el tronco, el hematoma iba a bajar por el agujero magno, iba a aplastar el tronco contra el hueso y ahí quedaba el paciente, ¿no? Adiós a este mundo. Un éxito letal, ¿no? Entonces se vio, nosotros vimos un tremendo, comenzamos a drenar el coágulo para darle espacio al cerebro, pues, ¿no? Que no se enclave. Y el paciente salió en coma, se fue a cuidados intensivos, por supuesto, miro de lo que llegó caminando, ¿no? De cuidado intensivo por exteriores, tomografías, nos dijeron que había restos de este hematoma, ¿no? Este hematoma pasó a UCI, estuvo ahí en coma cierto tiempo, como un mes y medio, creo que estuvo ahí este paciente, y que después vinieron los familiares y dijeron que tenía seguro social, el seguro de salud que hay ahora, ¿no? Se lo llevaron allá y allá siguió ahí hasta que salió ya con secuelas, ¿no? Pero de alta, pero vivo, no con secuelas este paciente, ¿no? Y que había hecho daño isquémico ya en el parénquima cerebral, porque cuando se sacó todo el coágulo, quedó una oquedad ahí, un hueco, que no se recuperaba así nomás, ¿no? Y más bien poco a poco ya fue recuperando su latido cerebral, que significa que la presión arterial ha vencido la presión intracraneal, mejor ha vencido la presión sistémica y está llegando sangre y glucosa al cerebro, ¿no? Por eso el tratamiento de estos pacientes incurre, como ya lo vamos a ver, en el aumento de la presión intracraneal, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que realmente pasó con un hematoma epidural, así visto no de un libro, sino de un paciente, así en vivo y en directo, como dicen, ¿no? Y acá tenemos el otro tipo de hematomas, y ahí lo dice el título, es un hematoma subdural, ¿tá? El subdural ya es un hematoma que ya dura un poco más de tiempo de evolución, ¿no? De tiempo de evolución, tales así que pueden llegar con otro tipo de sintomatología, como por ejemplo van al traumatólogo diciendo que no puede mover la pierna contraria, ¿no? Por decir, tienen la lesión en el lado derecho y el izquierdo, no puedo mover mi pierna izquierda, doctor, no sé qué me ha pasado en la pierna. Y de ahí lo tienen que derivar pues a neurocirugía, ¿no? Y ahora con el adelanto de la tomografía, que sí hay tomografía, obtenemos imágenes de este tipo que tiene la morfología de una luna en cuarto menguante o en cuarto creciente, ¿no? Donde tiene esa morfología, ¿no? Cuarto menguantes, cuarto crecientes, cuernos para el oriente, para el oriente o cuernos para el occidente, estos cuernos que estoy viendo, ¿no? Es una lesión cóncavo convexa, ¿no? Convexa acá cerca del hueso y cóncavo ahí, ¿no? Y acá ustedes están viendo que este hematoma ahí no es agudo, ya ha pasado un largo tiempo porque ya la sangre se está convirtiendo en bilirrubina, ¿no? Bilirrubina. Hay espacios claroscuros, los puntitos son coágulos todavía, pero los oscuros ya son líquidos que es bilirrubina, que ya se está metal media de la meninge, como están viendo acá, y acá el ventrículo derecho que no ha sido aplastado, pero el de acá sí se ha aplastado, que ya no se ve, ¿no? Entonces, ¿esto es quirúrgico? Sí, es quirúrgico, ¿no? Y hay que, con un poquito más de tiempo, hay que operarlo porque nos da algo de tiempo este hematoma. Y el otro hematoma es este. En delante le pasamos un slide donde se golpeaba la frente y estallaba la frente. Este es un estallido, pues, un estallido del parénquima cerebral. Los puntos blancos son los hematomas y los claroscuros son los que hay parénquima cerebral, pero con edema, ¿no? Estos
pacientes, si es menor la lesión, por ejemplo, este pedacito hubiera sido, no son quirúrgicos, ¿no? No son quirúrgicos, pero sí son quirúrgicos cuando ya producen sintomatología y el clínico quieren que lo opere porque el paciente no mejora con todo su tratamiento que le dan en UCI o cuidados intermedios, ¿no? Los intensivistas sobre todo no dicen opere, y ahí se opera, ¿no? Para aliviar la presión sobre todo, ¿no? Sobre todo en esta parte que es los hemisferios laterales, ¿no? Varias veces me han dicho, opere, los he operado y algunos han salido y otros no. Acá tenemos lo mismo, un hematomita intraparenquimal. Este podría quedar ahí, por ejemplo, la flecha roja nos está señalando, ¿no? Un hematomita, y miren acá los ventrículos tan bien definidos, tan en su tamaño normal, se podría decir, no están con hidrocefalia. Esta es una persona que ya es un poco de edad, podría decirse, porque los surcos que se ven aquí están grandes. Quiere decir que el parénquima cerebral ha sufrido involución, se han perdido neuronas. Dicen que con la edad se pierde 50.000 neuronas diarias y así, ¿no? Por eso ya algunos pacientes tienen mayor deterioro y entran a la demencia senil, lo que se llama, ¿no? Otros no, como por ejemplo Luis Alberto Sánchez, no, ustedes no lo han conocido, es un político excelente que hubo en una década, un aprista de esos que ya no hay ahora, de esos que ahora son BP, pero antes la gente era bien culta, ¿no? Y uno de ellos fue Luis Alberto Sánchez, un aprista, ¿no? Al igual que en otras tiendas de la derecha también había gente bien, bien culta. Apenas arrastraba sus pies, pero podía dar un discurso en el hemiciclo, ahí en el Congreso. Perfectamente hablaba y bien y con una hilación y de acuerdo al tema que en ese momento se trataba, era algo espectacular este señor, ¿no? Luis Alberto Sánchez, me acuerdo yo, salía en televisión ahí y su parénquima, trabajaba bien, ¿no? Pese que ya tenía como 80 y tantos años, casi 90. Como le digo, cuando una vez lo vimos arrastrando los pies, iba un chifa y al darse cuenta de que ya venía la gente a reclamarle porque era parte del gobierno aprista, se subió a su carro y se fue, junto con los demás, ¿no? Bueno, la involución, con esto le quiero decir que la involución cerebral puede ser diferente en un paciente A y diferente en un paciente B o diferente en un paciente C, ¿no? He visto en mi práctica personas de edad, con una anciana que teóricamente anciana, le pregunté su edad, ¿cuánto tenía? 94 años, me dijo. Y me contestaba todo lo que yo le preguntaba. Y le decía, usted está mejor que yo. Sí, doctor, que sí, yo hablo bien, me decía todo, ¿no? ¿No? Entonces hay otros que no tienen esa suerte. Bueno, este es un accidente intraparenquimal, es un hematoma intraparenquimal porque está dentro del parénquima cerebral, ¿no? Aquí vemos los plexos coroideos, ustedes están viendo que son los que producen el líquido cefalorraquídeo constantemente y a lo cual es el vulgo le tiene miedo a la punción lumbar, por la cual el vulgo le tiene miedo a la punción lumbar, ¿no? Ahora en la actualidad tiene que hacer un papel para hacerle una punción lumbar. ¿Por qué? Porque se le ha sacado líquido cefalorraquídeo, ha quedado paralítico. No es verdad. Lo que pasa es que la aguja se ha ido más arriba y ha punzado la médula, ¿no? Porque esto es como la saliva, ¿no? Se produce y se bota, ¿no? O se traga. Cosas que les estoy enseñando para que ustedes, cuando vayan a su internado, no estén tan desorientados, ¿no? Acá, por ejemplo, es un té que ha sido operado ya, de esos que les gustan a los intensivistas. Acá está el muñón de óseo y acá está el muñón. Se ha hecho una descompresiva, lo que se llama, ¿no? Entonces, el coágulo junto con el resto de parénquima jala, pues, se ha ido para afuera, ¿no? Es preferible que salga para afuera en esta ventana que se vaya al agujero magnum, porque ahí es el único sitio por donde puede salir el cerebro, ¿no? No hay otro agujero que nos permita salir. Y ese agujero, pues, es fatal,
¿no? En cambio acá no, es una ventana que sale por ahí grande y se descarga todo, ¿no? Se descarga y puede jalar al ventrículo, ¿no? Y aquí vemos un elemento que es un catéter, ¿no? Catéter. Seguimos acá. Y este catéter se ve acá también, miren, pero está mal ubicado, ¿no? Debe estar acá y no acá. No sé qué pasaría, se retiró el catéter con algún movimiento, pero esto es ya como una iatrogenia, ¿no? Igual acá, miren. Bueno, acá se ve, miren, ¿ve? Acá está señalando la punta del catéter, ¿no? Que no debería estar acá, debería estar acá. Aquí, sí, si la indicación es sacar líquido cerebrorquídeo, para que se descomprima más rápido. Acá lo mío, miren acá, miren la sonda, ¿no? Entra por este, y no sé por qué le han hecho acá. Acá está el frontal y acá está el occipital. Si acá está lleno de líquido y la intención es sacar líquido, debería estar acá, a ciegas entra esto, y sin embargo está en el diencéfalo. Acá, ¿no? Acá si otro colega lo ha visto, habrá renegado, pues, ¿no? Habrá renegado. Y si por ahí está un abogado, habrá dicho, habrá visto que reniega y que está mal puesto, hubiera hecho un escándalo, el familiar ha hecho denuncia, esto es para denunciar, y el que ha hecho esto va a parar al juzgado, ¿no? Ahí lo van a exprimir ahí hasta que puede quedar preso por unos días. Mucho cuidado con las diatrogenias. Ahora los abogados están como gallinazos ahí dando vuelta a ver quién cae, ¿no? Cosa que no había mucho en nuestra época. Bueno, acá lo que les decía, la alteración molecular, la cascada inflamatoria, ¿no? Cómo intervienen diferentes sustancias reactivas, de especies reactivas que le llaman como el glutamato, el ácido caínico, que producen astrogliosis, el ácido araquidónico, todo, y que los radicales libres también, etcétera, los ceros, ¿no? Y que alteran las neuronas y pueden matar la población porque alteran los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. No hay que seguir toda la secuencia de lo que se produce. Por eso esto de acá que están viendo ustedes, el cuadro, es, es porque ustedes pueden explicar de que un paciente cuando llega a trauma shock y todavía puede hablar, da algunos datos, ¿no? Pasan las horas y ya no da nada, ya entra en coma, por esto, porque esto es como una mancha de aceite que se transmite a todo el cerebro, ¿no? Se ensancha, el edema viene encima todavía, el edema genera hipertensión endocraniana, no deja irrigar al parénquima cerebral, hay isquemia que puede convertirse en un infarto y agravarse el paciente, ¿no? Y aparte del daño bioquímico que se produce, que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a pasar a otro slide para que ustedes ya tienen la idea igual, ¿no? Igual. La entrada de calcio masivamente a los vasos, todo eso produce alteración en la fosforilación, todo por un TEC, ¿no? El magnesio, todas esas cosas. Bueno, en los pacientes graves hay una evolución clínica que se puede ver y ustedes lo van a ver alguna vez si es que siguen neurocirugía o que si en su rotación por el internado y estén rotando, aunque no creo que estén rotando por una subespecialidad como la neurocirugía. Nosotros, cuando yo me hice internado, lo hice en el Rivaliat y sí estaba rotando en traumatología, me pasaron ahí, no sé por qué, y en neurocirugía. Y ahí aprendí algo, alguito, ¿no? Ahí se ve la evolución de estas etapas que se producen en un TEC grave, ¿no? Un batazo en la cabeza, una pedrada que sale disparada de la llanta de un camión, le cae al paciente, el paciente entra en coma rápidamente, pum, cae al piso y encima se golpea la cabeza en el piso, ¿no? Y queda ahí.
Entonces está en una etapa neurovegetativa. ¿Por qué se dice? Porque generalmente pasa en microsegundos y rápidamente pasa a la siguiente etapa, que es la etapa del coma. Entonces, en la etapa del coma, el paciente puede reaccionar a algo, ¿no? Ahí está reactivo ya, pero en la etapa neurovegetativa está ya muerto, como que no. Si esta etapa persiste unos microsegundos más, ya no reacciona, es muerte súbita, ya no sale, ahí quedó ahí un balazo de un arma de fuego potente, también lo deja ahí, ¿no? Esa es la etapa en la cual el paciente ya no se va a parar, ¿no? En cambio, el coma sí tiene chance para que podría, después de un tiempo largo de evolución, podría aperturar los ojos, mover sus brazos y hasta pararse, ¿no? Después viene la etapa de excitación psicomotriz. El paciente está despierto, grita, se arranca las ondas, las sangres urinarias y habla una serie de lisuras que nunca su mamá lo ha escuchado, ¿no? Ni nadie. La enfermera le mienta a la madre, al médico también, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la etapa automotriz de excitación porque está excitada la corteza cerebral, ¿no? No tiene control cortical, mejor dicho, ¿no? Nosotros todos tenemos nuestro control cortical. Cuando nos dan cólera queremos agarrar o decirle lisuras a una persona, pero nos aguantamos, ¿no? Nos aguantamos porque el control cortical no puede ser, porque puede ser más grave esto, ¿no? Si le damos un puñete y se golpea de repente, se golpea mal y nos van a echar la culpa y vamos a tener más problemas, así que nos aguantamos, ¿no? No, no somos como Jesucristo que pone la otra mejilla, ¿no? Después de esta etapa ya el paciente entra en automático. En esta etapa, cuando nosotros inauguramos, después de 30 años, casi 30 años, por primera vez inauguramos juntos con el doctor Moscol y un cirujano que era el doctor Moscol como director del hospital, yo como jefe de departamento y el otro cirujano como subdirector. Ellos habían trabajado en el MINSA y yo había sido elegido como jefe de departamento, bueno, y hice todo lo posible para tener un sitio, un área geográfica donde tengamos nuestro paciente. Y el doctor Patiño, que había estado tiempo, no sé por qué no le daban, y eso que tenía amigos, ¿no? Arriba con los, bueno, y conseguimos, pues, armamos la área geográfica para nosotros, una sala que le habían preparado para medicina de día, imagínense. Medicina de día, ustedes deben saber, ¿no? Medicina de día, por ejemplo, para un hierro complicado que se infectaba, entonces, que ha sido anestesiado, entonces pase ahí para que recupere bien la conciencia del paciente y después se vaya a su casa. Y los té graves, no, si hay una camita, iba, también me decían los cirujanos, los traumatólogos no se metían, pero estaban, entonces no, pues. A mí me habían dado un papel porque al inicio que no había mucho confrontación con el director y me habían dado un papel de que yo como no tenía área geográfica me iban a dar esa zona que fue recuperada de la policía. Y así tal cual estaba, ¿no? Y nos hicieron hacer planos y todo. Pero después, cuando yo ya salí, o salieron, mejor dicho, no, ya no he salido, sino salió, no había eh, un representante en la alta dirección de neurocirujano. Los demás especialidades ya habían hecho su plan, ¿no? Y cuando por 4 meses se tomó el comando del hospital, en 4 meses hicimos toda la sala, ¿no? Invitamos al director, que era el árbitro, Tejada, Soplapitas, que alguien no sé, le indicó que nosotros éramos conflictivos, que por acá y por allá, y no nos mandó ningún representante para inaugurar la sala, ¿no? Que ya la teníamos inaugurada con camas que habíamos traído del neoplásicas y las enfermeras nos ayudaron
a conseguir ropa de cama junto con los voluntarios. Y bueno, y bajamos los pacientes que estaban desperdigados en otras salas de traumatología, medicina, etcétera, etcétera. En cuidados intensivos, ahí estaban los pacientes ahí desperdigados, ¿no? Concentramos ya en su sala propia, ¿no? De neurocirugía, todo. ¿Quién nos ayudó? La vicepresidenta de Humala, que era la señora, ¿cómo se llama? Eh, la vicepresidenta el presidente era Humala y la vicepresidenta, la que salió dicen que en los Simpson, en esta serie, ¿no? La tomaron en cuenta ella, no sé por qué. Ella vino y inauguró, ¿no? Y bueno, se inauguró, pues, ¿no? Y a decir de este slide, ella se asustó cuando justo encontró un paciente y vio que un paciente se movía y se fue a preguntarle su nombre. Y le dijo una sarta de lisura, se asustó. Y dijo que no, tuvimos que explicarle que estaba en esa etapa de excitación psicomotriz, que él no se daba cuenta de lo que hacía, ¿no? Y comprendió. Marisol Espinosa, pues, ella fue. De esta progresión, el paciente se va superficializando, mejorando, es decir, pasa la etapa de automatismo, y ya él se da cuenta de quién es quién, ya no dice lisuras ni nada. Le dicen, oye, no te saques la sonda porque te vas a... Y así asiente, ¿no? Sí, a su enfermera lo reconoce, al médico lo reconoce, a su mamá lo reconoce, a su hermano, y ya puede ser reconocido, pero se caracteriza porque el paciente en esta etapa tiene cierto movimiento automático, como por ejemplo, está moviendo el pie o agarrándose la nariz a cada rato o la oreja, ¿no? Y por última, la etapa de recursión en donde cual está ya en condiciones de alta y el paciente puede tener o no puede tener alguna secuela. Ahí se van a ver las secuelas que van a quedar, ¿no? El cuadro clínico, como estaba diciendo, lo más importante acá a evaluar es el, los trastornos de conciencia, ¿no? ¿Cómo está la conciencia, ¿no? Con la escala de Glasgow. ¿Y qué déficit tiene? Tiene déficit motor, sensitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Si no tiene otras lesiones asociadas como en la columna, ¿no? Etcétera. Todo debe ser evaluado desde el punto de vista clínico, ¿no? Mediante el examen etoscópico, etcétera, ¿no? Pues hay que ver los signos que tiene un tequeado, ¿no? Los ojos de mapache cuando hay fractura o fisura del piso anterior del cráneo, ¿no? El signo de Batley atrás, detrás de la oreja, en la hipófisis del esfenoides, ahí se forma un, un coagulito que se traduce como un amoratamiento, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? La otorragia, la rinorraquia. Ustedes ven un paciente con ortorragia sin lesiones arriba en el cuero cabelludo, con un hematoma nomás, pero el cuero cabelludo está intacto. Dicen, este paciente no tiene fracturas, sí tiene fracturas. La otorragia y la rinorraquia demuestran de que por ahí está saliendo líquido cefalorraquídeo teñido de sangre, por lo tanto es una fractura de base, finita, pero es fractura de base, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Por eso, si tiene una otorragia, por ejemplo, ¿ustedes qué van a hacer en el tratamiento? ¿No lo toman en cuenta? Muchas otorraquias, mejor dicho, ¿no? Porque es líquido cefalorraquídeo con sangre lo que sale, no es otorraquia. No es sangre pura, es otorraquia, ¿no? Es como un lavado de carne, ¿no? Que se puede visualizar bien en una gasa que cuando cae una gota, ¿no? Hay un centro bien teñido y el centro de la periferia es como un rosado, ¿no? Esa es una otorraquia. En cambio, si cae una gota de sangre, al sacar la gota de sangre es sangre que se queda ahí nomás. Pueden hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, una otorraquia, hemos visto que llegan con un tapón en el oído, ¿no? Le han puesto ahí un tapón de gasa para que no salga la sangre con el líquido. ¿Está bien eso? No está bien. Porque ¿qué están haciendo? Ustedes están
poniendo una represa ahí, ¿no? Es como un río, le ponen ahí una represa y se comienza a enlagunar, ¿no? Y al enlagunarse, entonces la represa crece porque crece al revés, ¿no? Se va para arriba donde está el río, ¿no? Y es, en este caso, se enlaguna en el oído y todos los bichos que están en el oído y este, con el tímpano roto ya porque está saliendo para afuera, se van a regresar hacia el interior, hacia el parénquima cerebral. ¿Y qué estamos ocasionando? Una infección, ¿no? Una infección, porque estamos enviando de regreso líquido infectado hacia el interior nuevamente, que puede ser, no que puede ser, sino que es una iatrogenia, denota desconocimiento del médico que lo hace, ¿no? Y los abogados se van a su, a su literatura y dicen, no, esto, preguntan por ahí, no, esto está mal hecho y se prenden de ahí, ¿no? Y ustedes van a gastar en abogados acá para poder sacudirse, ¿no? Entonces, eso hay que sacarlo y ponerle un apósito nomás en la oreja, así un apósito grande, para que por ahí el apósito absorba hasta que en 3 días se cierra la fístula, ¿no? Se cierra la fístula, generalmente se cierra y ya con sus antibióticos y todo, generalmente no pasa nada. Bueno, ya vamos a pasarlo. Las heridas por arma de fuego, ¿no? Dice que el 30% que llegan con vida al hospital en países eh, de alta violencia como los desarrollados, como Colombia, por ejemplo, no está desarrollado, pero está mucho mejor que nosotros. Esto te representan el 70% en las emergencias, miren, ¿no? Sí, hay bastante. El grupo etario está entre los 18 y 55 años, ¿no? Es la gente joven la que maneja pues esta violencia, ¿no? Aunque ahora ya se está sobrepasando los 55 años, ¿no? La vía de ingreso generalmente es la temporal. La temporal, en el lado temporal tenemos una conchita de hueso que es bien delgadita y con un pequeño golpe puede fracturarse, ¿no? Y es en el lado derecho. Los suicidas lo utilizan, ¿no? Para matarse, ¿no? Bueno, acá lo que interesa en una herida por bala, lo que interesa en una herida por proyectil o por una esquirla de una granada, es la velocidad del proyectil con la que impacta el cráneo, ¿no? Si la velocidad es baja, el daño es menor, ¿no? Significa, por ejemplo, que hubo un paciente en el Mogrovejo, allá en el instituto donde están ustedes rotando. Cuando yo hacía residencia, un niño se puso a jugar los vaqueros o la policía, no me acuerdo muy bien, que llegó al hospital porque quería cierto malestar en tenía cefaleas de otro origen, ¿no? Pero ya en aquella época estaba entrando la época de la tomografía. Y por lo demás no tenía mayores molestias, ¿no? Mayores molestias porque el paciente hablaba bien, caminaba bien, decía sus datos, todo, ¿no? Y, y la mamá quería que le saque una tomografía para explorar su cerebro, ¿no? Así. Entonces se le manda una tomografía y en la región occipital se ve un cuerpo de densidad metálica, es decir, una bala.
¿Y qué es esto? Una bala. El radiólogo, una bala. ¿Cómo que una bala? Si mi hijo ha estado bien, que por acá tanto tiempo, decía la mamá. Pero acuérdese, algo ha pasado porque acá hay una bala. Pero ¿cómo una bala? Nunca he tenido problemas. Yo nunca he visto, decía, y se mataba y se rasgaba eh, los cabellos de la mamá diciendo que no. Pero más niño, decíamos, cuando tampoco que yo haya visto, dice, no, solamente hace mucho tiempo, mucho cuando tenían 9 años, una heridita que tenía debajo del párpado, tenía ahí, yo le puse su mercurio cromo, su gasita y ahí quedó. Y preguntarle al niño si estábamos jugando a los vapores y mi compañero me disparó con el otro revólver, una pistola vieja que estaba colgado ahí en la selva era, ¿no? Ah, entonces ahí era la cosa, pues. La bala había presionado porque estos huesitos bien débiles que están debajo de la órbita, había caminado por debajo sin tocar mayor cosa y se había deslizado como en un tobogán y se había alojado ahí en la parte posterior y estaba a flor de piel, ¿no? A flor de piel. Pero ese está ahí tiempo, le decíamos, ya no necesita cirugía. No, que esta bala y el otro comenzó que no, que siento náuseas, que me duele la cabeza, que por acá, que por allá. Sáquenme la bala, la sacaron, pues. La sacaron, ¿no? Miren, era un arma que no tenía mucha velocidad el proyectil, pero un arma de uso civil que también tiene baja velocidad y avanza a 450 metros por segundo, esa sí puede penetrar en el cráneo y hacer un surco en el parénquima, ¿no? Ese surco, ese surco es el daño que hace la bala en, en, en el parénquima cerebral, ¿no? Va a tener sus molestias, su sintomatología, todo, déficit motor, cefalea, etcétera, ¿no? Y si es un arma de uso militar, como es que han disparado últimamente, un FAL, fusil automático ligero, o un Kalashnikov que ya tiene, que se puede disparar, o una UCI, en donde se puede disparar tiro por tiro. Estos tienen ya una velocidad que va por encima de los 750 metros por segundo. Estos ya hacen más daño, ¿no? Entra y hace el mismo surco y puede chocar en el otro lado y puede ser una fractura contralateral o puede salir inclusive por ahí, ¿no? Haciendo un boquete ahí en el lado contralateral. Pero el daño no se limita al surco que ha hecho, ¿no? Porque hace estallar todas las membranas celulares más allá del surco que ha hecho la bala, ¿no? Y el daño es mucho mayor y la secuela es mucho mayor, ¿no? Si es que el paciente logra sobrevivir. Igual, una esquirla de una granada tipo piña, 1500 metros por segundo dentro de su radioacción que son 30 metros. 1500 metros por segundo es prácticamente deshace, porque está hecho para matar esa arma, ¿no? Si el paciente le cae dentro de su radioacción, probablemente muera, porque llega a 1500 metros y destroza, puede destrozar un hemisferio, y si agarra un vaso grande, lo destroza también, ¿no? Y generalmente produce el fallecimiento, si no inmediato, posterior, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con las armas de fuego, ¿no? Que depende el daño de la velocidad, ¿no? Mientras más veloces, mayor es el daño. La velocidad está implicada acá. El calibre también, ¿no? Puede ser un calibre de arma de fuego civil que es pequeña o más grande, de un revólver más grande como una Colt 45, etcétera, o de un FAL, un arma de guerra, ¿no? Un arma de guerra. Y ya pues ahí, ¿no? En la época del terrorismo que nosotros nos tocó vivir, yo estaba en el hospital, en la época del terrorismo, pues recibía pues toda clase de lesiones por explosivos,
por arma de fuego, ¿no? Llegó un pacientito joven, muchacho, que yo lo hospitalicé, ¿no? Ya en mi turno llegó de día, y él tenía en la oreja, le faltaba un pedacito de oreja, ¿no? ¿Qué había pasado? Que él iba en su carro y el soldado le hizo el alto, ¿no? Pasando frente al hospital, fíjense, ¿no? Y no obedeció el paciente no obedeció al chofer, ¿no? Y agarró, le disparó con el FAL, pues. Entró por la luna posterior y le rozó la oreja y le hizo un pequeño surco en la región temporal, ¿no? Pero el paciente, aparte del dolor y esas cosas, no tenía mayores cosas, estaba orientado. Y cuando yo le vi, y él me preguntó, él me dijo, doctor, me voy a morir, creo. ¿Por qué? Le digo. ¿Y cuándo va a salir de alta? Me dijo, ¿no? Como premonición, ¿no? 3 días, le digo, pues te observamos 3 días en hospitalización y ya sales. Estaba hablando bien en Glasgow 14, 15, 13, era mucho. Y lo hospitalicé, ¿no? Y para que pase la noche en el hospital, pues, ¿no? Y bueno, el paciente pasó la noche, pero no llegó a la madrugada. La enfermera fue a verlo al día siguiente, estaba muerto. ¿Qué había pasado? Un gran hematoma epidural que se había formado por rotura de la meninge, pues, lo que habíamos visto al inicio, ¿no? ¿Por qué? Por descuido, pues, porque, o por personal, la enfermera estaba muy cansada, no lo monitorizaba cada hora que debía haberlo ido al bien, porque si no se hubiera dado cuenta, se había dado cuenta que estaba hundiéndose y había llamado al neurocirujano. No lo llamaba al neurocirujano de noche y el paciente poco a poco soñoliento, se hundió para siempre, ¿no? Y fue como una premonición que él me dijo que iba a morir y se murió, ¿no? Miren, una herida que si se hubiera dado cuenta lo hubieran operado y el paciente estaría caminando ahora. Caso también real, ¿no? Iatrogenia que quedó en el hospital, pero iatrogenia al fin. Acá, por ejemplo, hay lo que produce en la tomografía. La tomografía son rayos X, como ustedes saben, ¿no? Rayos X. En una radiografía se ve esta difracción que produce el objeto metálico, ¿no? Ahí está difractado, ¿no? Acá uno y acá también otro, ¿no? Un coágulo. Acá el tipo de fracturas que se producen, miren la entrada con minuta y las fracturas periféricas que se producen, ¿no? El diagnóstico es el cuadro clínico, pues, ¿no? El cuadro clínico que ustedes van a examinar, muchas de la signología va a ser evidente, ustedes lo van a ver. Y la sintomatología también, ¿no? Náuseas y vómitos, todas esas cosas, vómitos explosivos. Es por la hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Dependiendo de la gravedad, hay que examinarlo en radiografía de cráneo, de la columna cervical no hay que olvidarse, ni de las otras tampoco. Después su tomografía axial computarizada para ver qué hay adentro, si es quirúrgico o no es quirúrgico, sus exámenes de laboratorio inmediatamente que llegue el paciente, que hice electroencefalografía, ya no, ya eso es cuando hacía residencia yo, hace mucho tiempo. Los potenciales Hoga menos todavía. Una resonancia magnética tampoco, la tomografía no resuelve el problema, ¿no? El problema de una tomografía, la resonancia magnética ya tiene otros usos en este caso, ¿no? Una vez completado esto ya podemos darle su tratamiento que de inicio debe ponerse una vía. Ya saben que en la vía hay que poner soluciones iso o hipertónicas, no les dije la vez pasada, ¿no? Porque acá el sodio es el que mueve el agua y si nosotros tenemos una pica elevada, o sea, una presión intracraneal elevada, y si le ponemos más agua en el parénquima, más elevación es un círculo vicioso, ¿no? Que hay que romper, ¿no? Hay que sacar ese edema, ese líquido que está en el tejido cerebral para que disminuya la PIC y pueda irrigarse mejor el parénquima cerebral y por lo tanto que le llegue glucosa y oxígeno que son los alimentos del cerebro, ¿no? Entonces
la presión intracraneal es la vedette central, se podría decir, en el tratamiento de esto, ¿no? Después hay que utilizar los antibióticos porque casi la mayoría están contaminados. Antibióticos que en un inicio ustedes no saben qué bicho ha entrado, pero sí le pueden poner antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, nosotros poníamos anteriormente cloranfenicol con ampicilina. Fíjese, ahora viene ceftriaxona, se le pone ceftriaxona con un aminoglucósido, como el amiquim, por ejemplo, ¿no? Amicacina, ¿no? Pero antiguamente era el cloranfenicol con ampicilina, ¿no? Y iba muy bien el paciente, no había problema, ¿no? No había problema, no se infectaba. Y sus antibióticos, sus analgésicos, su manitol para bajarla a dosis de 300, 400 centímetros cúbicos cada 4 o 6 horas hasta que baje la PIC. La PIC, su oxígeno cerebral por bigotera o por mascarilla para que le entre más oxígeno al parénquima. Y si está en coma, en cuidados intensivos, ahí le van a indicar hibernación, o sea, ahí le bajan la temperatura para que el paciente no pueda utilizar mejor el oxígeno. Si ha visto en los que se han caído en lagos en Canadá, por ejemplo, en lagos helados, que han pasado como 15 minutos, 10 minutos, y ¿quién aguanta 15 minutos sin oxígeno? Y sin embargo, cuando le han recuperado la temperatura, despertaban a esos pacientes, ¿no? En base a eso, se utiliza la hibernación con temperaturas bajas, lo enfrían al paciente y aparte lo sedan, ¿no? Para que no esté, si está en excitación psicomotora, no mueva los músculos y el músculo está robando oxígeno también y glucosa también, ¿no? Ese tratamiento lo hacen ahí en cuidados intensivos y el intensivista que ese es su chamba, ¿no? Y si ocurre algo, le pasan la voz al cirujano para que lo opere, ¿no? De todos los pacientes que llegan, un 10% es quirúrgico, pues, ¿no? El resto es tratamiento médico. Vamos a ver si hay más. Acá tenemos, por ejemplo, ya yendo a la parte quirúrgica, todo lo que se hace en los hoyos de trépano que están viendo acá, los hoyos de trépano. Este es como una descompresiva, esta es la plaqueta ósea que se saca, que es del hueco. Este es un paciente ya un preparado, ¿no? Pero así se hace, ¿no? Así se hace, ¿no? En la parte de la técnica quirúrgica, no vayan a pensar que todo es mínimamente invasiva, ¿no? Acá no hay mínimamente invasiva que valga completamente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ya el parénquima. Esto no es para... se me han perdido el slide, no sé por qué. Por ejemplo, ya está perturado el cráneo. Aquí tenemos las pinzas de coagulación, la negra y la amarilla. Este es un solo terminal y este dos terminales. Este es para tejido delicado, ¿no? Para coagular tejido delicado, por ejemplo, vasitos pequeños, ¿no? Como este vaso, ¿no? O más pequeños como este, o más pequeños todavía, ¿no? Y el otro es para cuero cabelludo que chisguetea la sangre, esta negra, ¿no? Que se quema prácticamente el cuero cabelludo, ¿no? Y se va poniendo estos ganchos que se llaman clip de Raney para que el cuero cabelludo no sangre, ¿no? Que se saca al final cuando ya se va a suturar y terminar la cirugía. No pueden ser de metal también, pero estos son de plástico, ¿no? Se pide los clips de Raney y la enfermera te da puesto en una pinza y tú lo pones al cuero cabelludo y ahí está hasta que se termine, ¿no? Hasta termine la cirugía, se pone su plaqueta nuevamente, como en este caso, porque no es o si no, se guarda en el subcutáneo del abdomen, ¿no? Y si está polifracturado, ya se pone un implante de acrílico acá, o que se manda a hacer a su medida, ¿no? Pero eso es cuando ya el chinchón de acá desapareció, más bien hay una oquedad, ¿no? Una oquedad, entonces se pone el implante, ¿no? Puede ponerse también, si es menor, un implante de titanio con esos agujeritos que tiene, ¿no? Y se pone tornillitos o puntos acá alrededor
Pues, pero si no, es el acrílico que se moldea ahí, ¿no? Como ese acrílico dental que, que utilizan los dentistas, pero en este caso blanco, ¿no? Y hay que moldearlo bonito para que salga la curvatura de la herida, ¿no? Acá se ve la meninge brillando todavía, ¿no? Acá está la inauguración, bueno, la he puesto ahí para que sepan algo de historia de nuestro hospital. Está el doctor Moscol, que ustedes lo deben conocer, a la vicepresidencia Marisol Espinosa, y yo estoy agarrando la cinta después de 25 a 30 años de que nuestros pacientes estaban regados por el hospital. Eso dejamos nosotros. Acá no está el subdirector, pero un cirujano general muy bueno, que hace robótica inclusive. El doctor, eh, no me acuerdo su nombre, se me van los nombres. Bueno, por ahí estamos los dos, ¿no? Y acá un paciente operado por nosotros, con su drenaje a una bolsa urinaria, su sutura en forma. Si nosotros la clase viera una clase de técnica quirúrgica que sería importante para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que se hace, pues no, entran a sala y están en la luna de Paita, están en el limbo. El cirujano corta, ¿no? Porque está ocupado y preocupado por la herida que está haciendo, pero nada, pues no, entonces, ¿por qué no hacen una clase de técnica quirúrgica básica para que sepan lo que se hace en sala, pues, ¿no? Porque la rotación es neurocirugía, no es neurología, ¿no? Entonces, acá la cirugía está implícita, ¿no? Pero no sé por qué, no sé, pues en lugar de, por ejemplo, de esa clase que hacemos de lesiones, de malformaciones, de espondilolistesis, que es más es traumatología. A ver si ustedes, delegado, le pasan la voz, pues, a Medina. Yo he tenido a Medina, o si no, y a la escuela, ¿no? Para que se varíe un poco la currícula. Bueno, este es el último slide, creo. Y bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta de todo lo que hemos hecho en este caso, ¿no? He tratado de resumir todo lo que se hace en neurocirugía en el área traumática, ¿no? Hay otras cosas que se quedan, pero bueno, ya. Para ustedes suficiente para que puedan tener conocimiento cuando vayan a su internado, ¿no? Y ahí hay que tener un poco de tiempo para que revisen todo lo que se han hecho en sus rotaciones y puedan ir un poquito preparaditos, que, que los cayetanos no se crean la élite de los internos, ¿no? Como siempre se han creído, los mejores de los mejores, ¿no? Porque sepan ustedes que la Villarreal, yo soy villarrealino, le ha ganado en el concurso para residentado a la Cayetano, primer lugar. Las primeras promociones le han ganado, la segunda, la tercera. Se presentaban, ¿quién ocupaba el primer lugar? Villarreal. Ya después parece que hubo un descuido y bueno, ya. Pero así ha sido. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, delegado, pregunte a Doctor, usted. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, está? sí, Mi nombre es Rayleigh Pimentel. Quería hacer una consulta, doctor. Y cuando sí, nosotros nos enfrentamos a un paciente que ha tenido un traumatismo encefalocraniano, pero que el claro. paciente tiene además adicional un tumor cerebral que pueda generar sangrado, resangrado, ¿es un paciente que se va a complicar mucho más rápido que un paciente con solo TEC? Y si es así, ¿qué vamos a hacer frente a ese caso, doctor? Sí, bueno, un paciente que tiene un TEC y un tumor cerebral, la prioridad es solucionar el TEC. El TEC. El tumor cerebral se mantiene también con el tratamiento del TEC, porque se le da corticoides y se le da
oxígeno y se le da diuréticos que también van a aliviar la pie que produce el tumor, ¿no? Entonces eso pasa a un segundo plano, Y si se puede, el tumor es muy vascularizado, se queda en un segundo tiempo, ¿no? Pero si el tumor no es muy vascularizado, se podría operar en ese mismo tiempo, ¿no? Salvo que el TEC sea muy grave y necesite mucho tiempo para hacer una limpieza, control de daño exhaustivo, ¿no? Pero generalmente, casi tú no lo operas del TEC, se puede morir. El tumor se ha desarrollado a través de un tiempo, ¿no? De un tiempo bastante largo, ¿no? Entonces puede esperar un poco más y más si está recibiendo por el TEC, que casi es el mismo tratamiento para un tumor cerebral, ¿no? Puede ser un glioma de cuarto grado, un de tercer grado, que son los más agresivos, ¿no? Puede ser un meningioma que crece 1 centímetro por año y que puede aguantar prácticamente en forma normal a que llegue su tiempo rápidamente después de solucionado el TEC a que sea extirpado, ¿no? Yo creo que eso es lo que manda. La emergencia, porque un tumor generalmente no es una emergencia, el TEC sí. Hay que solucionar la emergencia, ¿no? Que se complique posterior, más bien yo creo que se va a presentar mejoría, ¿no? Porque el tumor al sentir que ya no tiene, que no tiene la presión elevada por el TEC, se va a sentir mejor y hasta puede mejorar un poco en el cuadro clínico, ¿no? Hasta que ya se solucione definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, delegado, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, doctor, por el momento. Todo claro. Y bueno, eso es como les digo, está resumidito ahí para que ustedes puedan haber comprendido, ¿no? Bien, bueno, y aquí ya no los voy a ver. Y espero pues de que haberlos ayudado un poco y que les vaya bien en su vida futura como médico que van a comenzar ya dentro de muy poco, ¿no? Yo creo que sí van a responder y bien. Y si le ponen un poco de fortaleza e interés, van a ser eh, uno de los mejores en el internado, ¿no? Van a responder en el internado, ¿no? Y van a aprender ahí porque van a estar viendo, van a aprender, van a aprender. Entonces lo único que me queda es que decirles más que les vaya bien, pues. Eso sería todo. Gracias, doctor. Ya, Gracias, doctor. ya de qué.